Vuelven las atas al canal. 22 reinas ata conseguí en un viaje que hice hasta Houston, a 4 horas de donde vivo, que es donde vuelan las ata aquí en Texas. Y obtuve 22 reinas. Capturas frescas, recién habían volado. Fui por ellas, viajé en mi carro esas 4 horas para que no sufrieran ningún trastorno en el envío. Y aproveché también para hacer un viaje y conocer la NASA, uno de mis sueños desde niño. Les voy a mostrar algunos clips también, algunas cositas a lo largo del video que viví en este viaje. Y ha sido toda una odisea sacar adelante estas reinas. Hubo una alta tasa de mortalidad, usualmente pasa así con las ata, pero logré finalmente sacar adelante, bueno, hasta ahora, esperemos que continúe así, una poliginia de ata. No es fácil, pero les voy a contar los materiales que utilicé, el tipo de configuración que les puse y cómo logramos sacarlas adelante. Espero que disfruten de este clip. Hoy también estoy subiendo un video para los miembros del canal en donde ya no mostraré solo las 22 reinas, sino voy a mostrar las 63 reinas que tengo, todas mis colonias, porque vamos a hacer una organización del setup, un nuevo setup. Compré un cable térmico adicional y vamos a hacer una configuración bien interesante a todas las colonias para que puedan tener su gradiente de temperatura del que hemos hablado en otros videos. Ese video se lo estoy subiendo a los miembros del canal. Si tú quieres verlo, puedes hacerte miembro del canal y vas a tener contenido exclusivo para los miembros. Les mando un abrazo, disfruten de este video. Si es tu primera vez en el canal, suscríbete, déjame un like, comenta y te mando un abrazo y todo mi agradecimiento. Disfruten de los clips. Chao. Bueno, voy a empezar contándoles un poquito de mi viaje a Houston. Son unos clips breves. Estuvimos en algunos simuladores de cómo sería una estación espacial, conociendo algunos equipos antiguos de la NASA, algunas áreas tipo museo en donde hay exploradores, naves, cápsulas, trajes espaciales. Bueno, hay muchas cosas, pero lo que en general más me impactó es cómo la tecnología de los años 60 y 70 logró tremendos logros para la ciencia y para la humanidad. Y esa es el área donde hacen las cápsulas y las unidades donde van a vivir los astronautas en el espacio. Y cuando las veía pensaba en los hormigueros, porque son hábitats diseñados para la supervivencia en condiciones artificiales. Y pasamos ahora entonces a hablar de nuestras atas. Como les conté al comienzo, a comienzos de mayo hubo vuelo masivo de atas al sur de Texas. Entonces viajé para evitar el traslado en paquetería. Fui personalmente por 22 reinas ata ubicadas en estos 4 contenedores, 2 de 6, 2 de 5. Generalmente se recomienda empezarlas así, ya que son poligínicas, y quiero hacer énfasis: solo las ata texanas son poligínicas. Por favor, quiero que esto quede muy claro para que no empiecen a hacer locuras con otras especies de ata, ni siquiera ata mexicana, ni de ninguna otra parte de América. Pues bien, con el paso de las semanas, noten ustedes que empiezan a ver unas pequeñas manchitas oscuras. Ese es el hongo. Hay que distinguir entre el hongo y los huevecillos, porque ellas empiezan a colocar ambas cosas al tiempo. Colocan un poquitico diminuto de hongo y algunos huevos no fértiles que, sumado con su saliva y otros químicos que ya segregan, empiezan a fertilizar los primeros brotes de hongo que ellas colocan. Noten ustedes ahí que hay unos punticos ahí atrás como en color un poco más oscuro. Los huevecillos son en color casi perlado. Entonces eso es un punto que hay que tener en cuenta, la diferencia entre el hongo y los huevecillos. Y con el paso de las semanas iban muriendo, iban quedando cada vez menos hormigas, y pues obviamente empecé yo a preocuparme, y aunque trataba de cuidar de la mejor manera posible, cada configuración era realmente inevitable que fueran muriendo. Tienen una tasa de mortalidad del 90-95%. Por eso vuelan tantas, porque realmente son muy pocas las que sobreviven. Y ya empecé a ver que era difícil mantener los niveles de humedad estables en estas configuraciones. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una configuración un poco más hermética, un poco más sellada, mediante la cual yo pueda llenar de agua
o proporcionar agua, no llenar, proporcionar agua sin molestarlas. Entonces hice estas pequeñas cajitas, o las conseguí, más bien ya estaban hechas, y ahora lo que quería era simplemente prepararlas para ellas. Quería incrustarles así diagonalmente, inclinado, una manguerita de silicona de grado alimenticio para poder por ese lado con un gotero estarles suministrando eventualmente humedad cada vez que fuera necesario, y de esa manera no estresarlas, no molestarlas en la medida de lo más posible, porque sí noto que son bastante nerviosas, bastante sensibles a las molestias. Y preparé diferentes tipos de cajitas, unas más pequeñas, unas más grandes, pero todas ellas con ese sistema de humedad mediante una manguera. Iba luego a hacer otras más adelante con algodón, pero estas quería que fuera el sustrato el que contuviera y retuviera la humedad. Entonces lo que vamos a ver a continuación es ya estas cajitas en acción. Vamos a ver 3 tipos diferentes de sustrato y les voy a contar cómo me fue con cada uno. Repito, aquí no hay una norma inamovible, sino simplemente mi experiencia. Es algo que repito en muchos videos. Yo les comparto mi experiencia, no son verdades absolutas, sino solo verdades relativas a lo que yo he vivido y a lo que yo he afrontado. Aquí se trataba de hacer una mudanza y tratar de repartirlas en parejitas. Ahora es lo que recomiendan los criadores de poliginia de ata, que inicien 5 o 6 hormigas y luego separarlas en parejas o tríos. Y ahí están los 3 ingredientes que les mostré. Akadama es un sustrato que se utiliza para bonsáis. Hace algún tiempo he estado tratando de aprender un poquito sobre la práctica del bonsái. Es una ciencia bastante compleja, bastante hermosa también, pero escuché de ese sustrato que retiene muy bien la humedad, pero permite una aireación de la raíz del bonsái. Quienes saben de bonsái pueden dar mucha más cátedra al respecto que yo. Y también piedra volcánica pequeña. Pedazos pequeños de piedra volcánica también se utiliza mucho para contener humedad, y algunos criadores de orquídea o cultivadores de orquídea lo utilizan. Entonces quería utilizar esos 2 tipos de materiales, y la arena, la que hemos usado para los hormigueros de arena, funciona muy bien para retener humedad, es bastante arcillosa. Entonces vamos a probar esos 3 tipos diferentes, y ahora quería sacarlas de estos contenedores que tenían cama de yeso, lo cual también es bueno. Muchos criadores lo hacen así, pero la tapa de estos contenedores no era tan hermética, entonces fluctuaba mucho la humedad. A veces bajaba mucho, yo tenía que estar muy pendiente, en fin. E hice una configuración de yeso que en videos futuros les mostraré, donde coloqué 3 hormigas. En esta coloqué 2 y en otra también coloqué otras 2. Bueno, coloqué más, pero fueron muriendo, y me voy a centrar en esta. Por ejemplo, la coloqué en piedra volcánica y parece que no le gustó. Retiró la piedra volcánica y dejó el hongo en el plástico. Y esta otra, una señorita solitaria, también en akadama, este compuesto o este sustrato que se utiliza para bonsáis. Y ahí tiene su hongo, sus huevecillos. Esta es una de las que iba adelantadas, o más bien una de las que estaba sobreviviendo. Aquí la vemos. Y las otras estaban una parejita también en akadama y otra parejita, un trío en yeso. Aquí tenemos una de las que está en akadama ya con una obrerita. Esta es una poliginia de 2, o lo era en su momento. Más adelante estaremos haciendo un avance de cómo finalmente evolucionan, pero aquí vemos una de ellas. Les voy a adelantar un poquito de spoiler. Estas eran 2 y por eso creció el hongo a un ritmo más acelerado. Tenían más prole. Cuando son una poliginia crecen muy rápido. Y esta es una de las que estaba en poliginia, pero luego se quedó sola. Murió una de las 2 reinas y ahora está ella solita. En este momento me queda una poliginia en una configuración de yeso. Casi no la he molestado porque es la que más avanzada está y quiero tratar de no perturbarla, pero les haré un video futuro mostrándoles una configuración parecida a esta,
pero un poquito más grande porque es la colonia más grande. Era de 3, quedó de 2, esta era de 2, quedó de 1, y hay una que está solitaria, que es la que más retrasada está. Y bueno, uno se pregunta, ¿cuál será la mejor manera de criar atas ya cuando la colonia ha arrancado? ¿Qué hacemos en especial con la alimentación, la humedad? En fin, hay muchos tips que son muy importantes y muy profundos y se responden en este directo que les estoy dejando aquí, que es una joya sobre crianza de ata. Un abrazo y feliz crianza de hormigas. Chao.